Bueno, estuvieron con el flamante ministro de Justicia, ¿no? Estuvimos hasta recién entrevistando al ministro de Justicia, Cunio Libarona, hablando con Mariano Cunio Libarona concretamente del DNU. Estuvimos hablando también de una serie de reformas que se vienen, incluso en el régimen de adopción, en el Código Penal, y además hablando un poco del estado en el que está hoy el ministerio. Y al margen de lo periodístico, que ahora lo vamos a ver, ¿qué percibieron ustedes como periodistas y todo lo que hay más allá de lo que se cuenta públicamente? Sí, a ver, tiene un gran equipo, al menos, mirá, el equipo que ha dispuesto Cunio Libarona son técnicos, es decir, son ex jueces, abogados, obviamente tiene muchas ideas en la cabeza, de implementarlas obviamente sería interesante ver qué sucede, pero bueno, vos sabés muchas veces que él mismo lo decía y es consciente de que muchas cosas se le pueden trabar en el Congreso. Un dato que digamos, sí, por último, digamos, novedoso, que a mí por lo menos en lo particular me sorprendió, quiero utilizar la inteligencia artificial para aplicarla en los ámbitos de la justicia. No sé cómo, pero digamos, está dentro de los proyectos que lleva adelante. Y de todos los temas que hablaron delante de cámara y después en la charla informal que siempre hay con cualquier funcionario, sobre todo con periodistas curiosos como ustedes, ¿hay algo que tenga allí en mente que es: mi gestión tiene que ser esto, sí o sí? ¿Este es el valor de mi gestión? Yo creo que pasa por el ajuste, pasa por dejar de lado, ajuste dentro del ministerio, dejar de lado lo que él dijo, una política de persecución desde tribunales. Dijo, se ha metido mucha política en los tribunales, eso no va más. ¿Escuchamos? Dale. De que desde el Poder Judicial se pongan trabas, hay amparos pidiendo la inconstitucionalidad justamente de todo el decreto. ¿Ustedes proyectan que puede ser un impedimento desde el Poder Judicial que le pongan trabas en cuanto a la aplicación? El decreto se ajusta a la legalidad, a la legitimidad. Los jueces van a analizarlo desde el punto de vista jurídico. E incluso antes del decreto analizamos precedentes, tanto de la Cámara como de la Corte, que va a intervenir dentro de mucho tiempo en el caso. Si es un decreto que es legítimo, que es válido, no tenemos ninguna duda de eso y de que va a afrontar un test de análisis constitucional por parte del juez que toque. ¿Qué piensa respecto, si hay algún proyecto de mantener las cosas tal cual están en lo que hace ganancias y qué va a pasar con el tema vacantes? Mira, el tema vacantes es preocupación inmediata mía. Yo no puedo tener una buena justicia si tengo un 33% de jueces que no están. Es como jugar un partido de fútbol con 2 jugadores menos. Y no puedo exigir celeridad a pobres jueces que se están matando, teniendo juicios, subrogando, tribunales orales sin juez. El tema de ganancias no lo tengo del todo estudiado, está en carpeta. Pero advierto circunstancias que son absolutamente injustas e irrazonables. Que un secretario con antigüedad cobre más que un juez que tiene que aportar ganancias y no el secretario, y por eso cobra más, es absolutamente irrazonable teniendo en cuenta el grado de responsabilidad y de trabajo de uno y otro. También te digo que estamos en un país que tiene problemas económicos que todos los ciudadanos argentinos, cada uno en su medida, nos tenemos que hacer cargo. Los jueces, los funcionarios, que hoy hablábamos, todos vamos a reducir en alguna medida nuestros ingresos. Hay 1000 gastos. Los diarios los saqué de acá, los pago yo. No hay más celulares, no hay más comidas que pagaba el Estado. Las comidas las pagamos nosotros. Las horas extras, hay un montón de gastos que todos tenemos que reducirnos. De 20 y pico de autos, 4 autos. De 16 asesores, 4 asesores. Yo me encontré más de 5000 empleados, muchísimos inmuebles en Capital, en La Plata y en el interior del país, que no sé para qué, no les encuentro todavía el funcionamiento. Creo que tiene que reducirse muchísimo el plantel de empleados. ¿Usted cree en la existencia de ese lawfare o es algo totalmente disparatado? Yo no conozco las causas como para poder opinar. He leído fallos aislados que académicamente me resultaban de interés. Creo que se han ido muy lejos, tanto en las causas que le iniciaron a las familias de Kirchner como a las causas que le iniciaron a Macri. Creo que no es razonable, pero eso que lo resuelven los jueces. Usted dice que hubo una judicialización exacerbada. Hubo una
demasiada política metida en tribunales. Esta intervención que hubo en causas de los servicios de inteligencia, persiguiendo gente, no desnaturalizando su función de narcotráfico, terrorismo, y siguiendo personajes, funcionarios y demás, es inaceptable. Siempre hay una suerte, por así decirlo, de listas negras sobre jueces. A nivel personal, usted tiene algunos nombres en cuanto a que le hacen ruido sobre cómo trabajan. Yo sé quién es quién. Y lo que quiero es que tengamos una justicia idónea, imparcial, sin interferencias, y los mejores jueces, los mejores. Hay algunos jueces que dejan mucho que desear, sí. Pero no estoy pensando, ni tengo tiempo. Espérenme que tenga tiempo. Esperen que tenga tiempo a perseguirlos. ¿Qué va a pasar con el juicio político de la Corte? Yo creo que va a ser desestimado, es una barbaridad. Es inadmisible. Yo creo que se les hizo daño, se les creó preocupación, se los mancilló en su honor. Fue una maniobra artera política para perjudicarlos. Bueno, ahí lo estábamos escuchando al ministro de Justicia. Debe ser una de las primeras notas que da ya en el cargo, ¿no? Estuvo con los colegas de La Nación, entiendo, Sí. Televisiva, ¿no? Después sí habló, obviamente, en medios gráficos. Dio algunas definiciones. Vale aclarar, Mario, que la entrevista completa en TN Conar va a estar subida en breves minutos. ¿Qué conclusión se saca? No, bueno, habla de eso, ¿no? Del estado del ministerio, 5.000 empleados, habla también de que hay inmuebles que no saben para qué sirven, que hay que achicar el Estado, como una radiografía de lo que está hoy, y planteando una serie de reformas que van también con la ley penal juvenil, la ley de minoridad, también plantea algo que obviamente va a estar en tn.com.ar, plantea concretamente, Mario, achicar los plazos, que la ley de adopción no sea eterno, algo que preocupa a muchos argentinos, la cuestión de los padres y los hijos, que hay perimetrales que duran un plazo enorme, tiene la cabeza y me he preocupado por achicar esos plazos. Sí, me pregunto cómo va a ser para que la política, según él, la política se metió mucho en la justicia. ¿Cómo va a ser para sacar a quienes metieron la política en la justicia? Porque algunos no son peces, porque los peces no tienen, pero son pesos pesados. Sí, la política, de no sé cómo se llaman en términos, ¿cómo se llaman los operadores? Operadores. Los lobistas. Operadores. Ahí tiene que ver con ese desafío, ¿no? Los operadores que todos los gobiernos de turno tienen en el Poder Judicial, sobre todo en la justicia federal, cómo es la relación con los servicios de inteligencia. Bueno, él fue categórico en decir, esto no va más, hay que ver si se cumple efectivamente y si se logra sanear el Poder Judicial, que él mismo reconoce, la mala imagen que tiene. Ajá. El tema es cómo lo va a hacer. Sí, ¿Cómo lo sacás? Porque, a ver, no es que alguien va, golpea la puerta de la justicia y dice, che, mira, te vengo a hablar por Rodrigo Ale. No, hay toda una red interna de trabajo de hace muchos años. ¿Cómo desarticulás el trabajo, no solo de los operadores que se meten en la justicia con la política, ¿sí?, sino de quienes están dentro del Poder Judicial? No, ahí la base es por que hable solamente el secretario de Justicia como nexo o vaso comunicante entre Comodoro Pi o la justicia en su conjunto. ¿Te crees que los otros se van a quedar tomando un daiquiri? Bueno, sí, claro. Habilitar, hay que ver ¿Te qué crees pasa. que los otros se van a quedar tomándose un vermú con una aceituna y mirando el atardecer? Bueno, hay que ver cómo lo resuelven. Es cierto ahí que hay un interrogante, ¿no? Es un desafío muy grande, la verdad es un desafío muy grande, pues son años de ese tipo de prácticas que se dan desde los tribunales inferiores hasta en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, como podemos recordar en gobiernos anteriores. Yo creo que el desafío es muy grande. Bueno, él dice que renunció a 300 causas pocos días antes de asumir. Y después un dato que también es concreto y se lo decía Sergio, que la Oficina Anticorrupción y la UIF no van a aparecer más como querellantes en causas, algo que sucedió en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió también en el gobierno de Alberto Fernández y que sucedió muchísimo, ¿no?, en la época de Mauricio Macri en la presidencia, ¿no? La nota completa, tn.com.ar. Vení más seguido, Farela, te necesitamos, ¿Cómo no? Seguro, te necesitamos. seguro. Acá Es un estaremos. placer tenerte siempre porque además sos un gran laburante. Así